Capítulo 1. El cuerpo que no quiso pudrirse. Cuando abrieron el ataúd de la madre Inés, no olía a muerte, olía a incienso, y a algo que no pertenecía a este mundo. Nadie esperaba que el cuerpo resistiera tanto. Habían pasado 21 días desde que la madre Inés fue enterrada. Sin embargo, al abrir el féretro por orden directa del Vaticano, el convento entero contuvo el aliento. No había gusanos, no había descomposición. La piel, intacta, los ojos, cerrados con paz, las manos, entrelazadas. Pero había algo más. En su lengua, como si fuera un sello final, había escrita una oración, una que nadie había leído jamás. El sacerdote local no pudo descifrarla. No era latín, ni hebreo, ni griego antiguo. Era una lengua que parecía arder al ser mirada. Una palabra que dolía aunque no se entendiera. El convento envió un mensaje urgente a Roma. Y así fue como llegó ella. La hermana Marina, joven, brillante, teóloga con rango reservado, pero con algo más en la mirada. Una sombra que no venía del estudio, sino del recuerdo. Cuando Marina entró a la capilla donde reposaba el cuerpo, las velas parpadearon. Ella no saludó, no rezó, solo se acercó, miró a la madre Inés, y supo que esa lengua no estaba muerta. Estaba esperando ser leída. ¿Puedo tocarla?, preguntó. Está prohibido, respondió el prior. Pero Marina ya lo había hecho. Apenas rozó la boca. El cuerpo de la madre Inés exhaló una bocanada de aire leve. Y una palabra se marcó con sangre en el cristal de la urna. Casiel. Nadie en el recinto supo qué era. Pero Marina palideció. Porque ese nombre no pertenecía a ninguna monja, ni a ningún ángel conocido. Era el nombre que ella misma había soñado repetidas veces desde niña. Pero jamás había pronunciado en voz alta. Esa noche, en su celda, Marina abrió un antiguo salterio. En la página 91, donde debía estar el salmo, el que habita al abrigo del Altísimo. El texto había desaparecido. En su lugar, escrito con tinta dorada, había una sola frase. El sudor que no se secó selló la promesa que Dios nunca quiso admitir. Capítulo 2. La oración que ardía en la lengua. No fue un exorcismo. No fue un milagro. Fue una revelación que sabía a ceniza. Y quemaba la garganta, aunque nadie la hubiera pronunciado. Marina no durmió esa noche. No podía, desde que rozó los labios de la madre Inés. Una palabra ardía en su mente. Casiel. No la había dicho. Pero alguien, seguía repitiéndola dentro de ella. Como si cada sílaba fuera una cerilla encendida. En una biblioteca prohibida del alma. A las 3 a.m., el aire del convento se volvió espeso. El incienso encendido por las monjas no olía a fe, sino a miedo antiguo. Y desde la sala mortuoria se escuchó un susurro, débil, agudo, pero inconfundible. La madre Inés estaba murmurando. Marina fue la única que se atrevió a entrar. Llevaba consigo el salterio. Pero al abrirlo, todas las páginas estaban en blanco. Todas, excepto una. La misma lengua escrita sobre la lengua de la madre Inés. Apareció ahora, viva, palpitante, en el papel. No como tinta, sino como fuego contenido. Una oración que quería salir, pero sabía que hacerlo tenía precio. Marina la leyó en silencio. Y cada palabra que descifraba quemaba en su pecho como una brasa. No por pecado, sino porque esas palabras no habían sido creadas para ser leídas, sino para ser sentidas por Dios, en un momento de debilidad que el cielo nunca reconoció. Yo fui el que gritó antes de crear el verbo. Y esa voz quedó atrapada en la garganta de quien no debía oírla. No fue un demonio, fue mi duda, y esa duda se hizo mujer. De repente, la lengua de la madre Inés se movió, no con vida, con memoria, y de ella surgió una última palabra, una sola, Saam. No era hebreo, ni angelical, era la palabra que Dios se tragó, para no llorar delante de los ángeles. En el instante en que Marina la oyó, su espalda se arqueó, su piel ardió, y una cicatriz en forma de cruz apareció entre sus omóplatos. Como si esa oración hubiera estado esperando una espalda lo suficientemente fuerte para cargarla. Esa noche, el salterio comenzó a arder solo en su celda. Y en las llamas, una frase apareció, escrita en sombra. No fue una profecía, fue una confesión que no debía sobrevivir a la eternidad. Capítulo 3. El ángel que pidió ser olvidado. No cayó del cielo, tampoco fue expulsado. Él mismo pidió desaparecer.
porque lo único más sagrado que el amor es el recuerdo del amor que no se pudo permitir. Marina no entendía aún el significado de Sam, pero desde que lo oyó, algo en su interior comenzó a abrirse. No una herida, sino una puerta, una que no estaba en su cuerpo, sino en su sangre. Esa noche soñó con un desierto. El cielo era blanco, la arena, negra, y en medio del vacío, una figura alada caminaba descalza, con las plumas cayendo una a una, como si cada paso fuese un acto de renuncia. No llevaba espada, no llevaba nombre, solo un susurro. Cassiel. A la mañana siguiente, Marina consultó los archivos secretos del convento, y entre textos mutilados por el tiempo, encontró un fragmento sin autor. Hubo un ángel que no cayó, sino que eligió no ser recordado, no por rebelión, sino por amor a quien no debía ser amado. Fue el único que Dios no juzgó, porque fue el único que no pidió explicación. En otro manuscrito, a medio quemar, una frase escrita con tinta roja. Yo lo nombré, yo lo bendije, y cuando me dijo que su corazón latía por una humana, no pude castigarlo, solo le pedí una cosa, que se dejara olvidar. Marina entendió. Cassiel no era enemigo, era recuerdo, un recuerdo tan puro, tan inmenso, que el cielo no supo cómo sostenerlo. Y entonces lo borraron. De los libros, de las plegarias, de los cánticos, solo el sudor que aún quedaba entre los salmos guardaba su nombre, como una huella temblorosa en la garganta de Dios. Esa noche, en su celda, Marina escribió sin saber por qué. El amor que no puede gritarse, se convierte en sagrado solo cuando duele en silencio. Y al mirar el espejo, su reflejo tenía algo diferente. Un ala, solo una, transparente, ligera, como si alguien que una vez fue eterno, la estuviera tocando desde adentro. Capítulo 4. El salmo que Dios nunca terminó de escribir. Lo que más pesa no es lo que Dios dijo, sino lo que no se atrevió a terminar. Marina llevaba días recorriendo pasillos que parecían nuevos, aunque siempre habían estado allí, no porque cambiaran las piedras, sino porque su alma ya no las miraba con los mismos ojos. Después del descubrimiento de la lengua marcada en la madre Inés, y el nombre impronunciable de Cassiel, todo lo que era seguro dentro del convento había empezado a temblar, y no temblaba de miedo, temblaba de verdad. Una noche, guiada por un impulso que no entendía, Marina regresó a la biblioteca prohibida. Allí, en la sección más alta del estante más olvidado, encontró un cuaderno delgado, cubierto de polvo, y sin ningún título, pero lo reconoció de inmediato, porque su corazón empezó a latir como si ya supiera lo que estaba dentro. Al abrirlo, encontró un solo texto, un salmo, no numerado, sin firma, sin fecha, pero con una caligrafía diferente a cualquier otra. No elegante, no académica, sino temblorosa, como si hubiera sido escrito por alguien que dudaba incluso del papel. Comenzaba así: bienaventurado el que ama y no sabe si será amado, porque su fe no se apoya en respuesta, sino en ternura ciega. Dichoso el que no pregunta, pero aún así escucha, porque su alma ya sabe algo que los labios no pueden traducir. Maldito sea el silencio que yo mismo provoqué, cuando me escondí detrás de los rituales, para no mostrarles cuánto me dolía amarlos. Marina lloró, porque esas líneas no venían de un profeta, ni de un poeta, venían de alguien cansado de ser Dios, pero incapaz de dejar de amar. Al llegar a la última página, había una línea incompleta. Y si alguna vez dejo de, y allí terminaba. No había más, no por olvido, sino porque quien lo escribió no pudo continuar. Como si la próxima palabra fuera tan real, tan humana, que decirla hubiera roto la eternidad. Marina cerró el cuaderno, lo llevó al pecho, y susurró: tú no terminaste este salmo, porque aún estás esperando que alguien allá abajo lo termine por ti. Capítulo 5. El salmo que Dios nunca terminó de escribir. No estaba incompleto, estaba roto, y no por el tiempo, sino por el miedo de un creador, que no supo cómo terminar un verso sin juzgarse. Después de la revelación de Cassiel, Marina no volvió a rezar igual. Sus labios repetían las palabras, pero su alma sabía que algo le faltaba a cada oración. Era como si las oraciones de siempre fueran un eco incompleto, de algo mucho más íntimo, mucho más humano, y mucho más divino. Una tarde, mientras revisaba un salterio prohibido, escondido tras una pared falsa del archivo, Marina encontró un pergamino enrollado con cera negra. Al tocarlo,
La temperatura bajó. La vela más cercana parpadeó. Y del suelo surgió un susurro. Como si las piedras reconocieran lo que estaba por abrirse. Era un salmo, pero no numerado. Sin título. Sin final. Solo las primeras líneas estaban escritas con claridad. Bienaventurado el que duda, porque él no huirá cuando vea a Dios llorar. Al que pregunta con el corazón roto, le serán dadas las palabras, que no están escritas en los templos, sino en la herida del pecho divino. Marina sintió vértigo, porque esas palabras no eran liturgia, eran confesión, eran poesía temblorosa, eran sinceridad de un cielo que se arrepiente de haber permanecido callado. A medida que intentaba seguir leyendo, el texto se desvanecía, como si solo pudiera ser leído por quien no buscara poder, sino consuelo. Y en la parte inferior, una línea inacabada. ¿Y si un día dejo de ser tu refugio? Después de eso, nada, solo espacio en blanco, un vacío que gritaba. Marina comprendió, ese salmo nunca fue terminado, porque Dios temió decir la siguiente frase, porque lo que venía después no era promesa, era verdad cruda, y quizás, vulnerabilidad sagrada. Esa noche, en su habitación, el pergamino comenzó a sangrar. Una sola gota, del centro de la hoja, cayó sobre su mano. No quemaba, pero dolía, como un recuerdo que no era suyo, pero que ahora vivía en su piel. Tal vez el verso que falta no es palabra, sino lágrima, escribió Marina, y esa frase apareció también, al día siguiente, grabada en el mármol del altar, aunque nadie la había dicho en voz alta. Capítulo 6. La confesión que hizo llorar al altar. No era culpa del hombre. No era un pecado humano. Era la confesión de un Dios, que no supo cómo amar, sin esconderse detrás de su propia divinidad. El altar nunca había sido tocado por manos humanas. Era sagrado, intocable, inmutable, hasta esa mañana, cuando Marina entró sola a la capilla. La atmósfera era distinta. El aire estaba denso. Las velas, apagadas, y las paredes lloraban. No con agua, con algo más antiguo. Sal seca. Se arrodilló, no para rezar, sino porque sus rodillas no pudieron sostener el peso de lo que estaba por sentir. En el centro del altar, como si hubiera sido escrito con la yema de un dedo ardiente, apareció una frase: perdóname, por hacerte cargar el miedo, que yo no quise confesar. Y debajo, como si brotara del mármol, una grieta comenzó a abrirse lentamente, no por destrucción, sino por verdad contenida. De ella emergió un susurro, débil, pero vivo. No fui el primero en amar sin límites. Fuiste tú. Y yo no supe cómo seguirte. Marina tembló, porque por primera vez, Dios no se presentaba como juez, sino como alguien que había fallado en ser amado. El altar no se derrumbó, se inclinó, ligeramente, como si por fin, quisiera arrodillarse ante el mundo que tanto exigió sin pedir perdón. El padre Julián, que entró en ese instante, cayó al suelo, no por fe, por shock, porque escuchó la misma frase, en una voz que conocía desde niño, pero nunca había oído realmente. No te fallé porque quise, te fallé porque temí que si me veías frágil, dejarías de amarme. Esa noche, Marina escribió en su diario, ¿qué pasa cuando la divinidad se confiesa? ¿Quién la absuelve? ¿O acaso, solo necesita que alguien le diga? Yo también me he escondido por miedo a no ser suficiente. Capítulo 7. La confesión que hizo llorar al altar. No fue una penitencia. No fue una culpa humana. Fue una confesión sin destinatario, que atravesó piedra, salmos y silencio, hasta llegar al único oído, que aún no sabía perdonarse a sí mismo. Marina llevaba días en silencio, no por miedo, ni por obediencia, sino porque sabía, que si abría la boca, la verdad que cargaba ya no se podría callar. La capilla amaneció cubierta de niebla. No entró desde afuera, surgió del suelo, como si algo dentro del convento, bajo el altar, hubiera comenzado a evaporarse. Las monjas no hablaron. El padre Julián no predicó. Solo se miraban entre sí, como si todas compartieran la misma sospecha. Ese día, algo iba a romperse, y no sabían si era la fe o el cielo. Marina se acercó al altar, despacio, sin libros, sin cruz, solo con una pregunta latiendo en el pecho, como un tambor sagrado. ¿Tú también quieres ser perdonado? Nadie entendió a quién se dirigía, hasta que el altar, el de mármol eterno, el que había resistido siglos, empezó a llorar. Grietas finas se abrieron, y de ellas no salió polvo,
ni aceite. Salió agua. Agua tibia, clara, salada. Lágrimas que no tenían dueño, pero sí origen. Marina cayó de rodillas. No por impacto, sino por comprensión. Él no nos juzga porque no pueda, sino porque aún no se ha perdonado por habernos dejado solos tanto tiempo. El padre Julián lloró también, pero su llanto no era humano. Era memoria, como si su alma recordara un momento en el que, antes de nacer, escuchó a un Dios pedir perdón, y decidió olvidarlo para poder seguir creyendo. La capilla entera vibró, los vitrales se empañaron, las estatuas bajaron la vista, y en el centro del altar, una frase se grabó sola, sin mano, sin fuego, sin martillo: perdóname por hacerte arrodillar tanto, cuando fui yo quien necesitaba inclinarse primero. Capítulo 8, la estatua que giró la mirada. No fue intervención demoníaca, no fue milagro, fue un acto de vergüenza, porque hasta los santos esculpidos pueden cansarse de ser testigos mudos de una verdad escondida por siglos. Tras la confesión que hizo llorar al altar, el convento quedó sumido en un silencio espeso, no incómodo, no vacío, un silencio que escuchaba, que respiraba, como si todo el edificio estuviera esperando algo. 3 días después, la hermana Lucía, una de las más jóvenes, fue la primera en notarlo. Mientras limpiaba la capilla, vio que la estatua de San Jerónimo, a la derecha del altar, ya no miraba hacia adelante. Su rostro, que siempre apuntó con firmeza al púlpito, ahora estaba torcido, mirando hacia el suelo, hacia el espacio entre las bancas, hacia las rodillas de los fieles. Pensó que era su imaginación, pero al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque no solo la cabeza se había movido, los ojos de piedra estaban húmedos. El padre Julián fue alertado. Las demás estatuas fueron revisadas. Y lo impensable, cada una había girado, ligeramente, apartando la mirada del altar. No lo suficiente para que el cambio fuera obvio, pero sí lo bastante para que cualquier alma sincera lo notara. Marina no habló, solo caminó entre ellas, y al pasar junto a la imagen de Santa Teresa, escuchó una voz, una que no venía del cielo, ni del infierno, sino del piedra que siente. Nos tallaron para inspirar reverencia, pero nos quedamos demasiado tiempo viendo cómo lo convertían en teatro. Esa noche, el convento entero tuvo el mismo sueño, un salón lleno de estatuas llorando, cubriéndose el rostro, mientras en el centro del altar, una figura solitaria, cubierta de vendas, trataba de gritar, pero cada vez que lo hacía, una campana sonaba y lo obligaba a callar. Marina despertó con un único pensamiento: no es que los santos hayan perdido la fe, es que ya no soportan verla mal usada. Y entonces escribió en su diario, como si lo supiera desde antes: cuando los ídolos miran al suelo, es porque lo sagrado está volviendo a levantarse. Desde lo que se pisó. Capítulo 9, la sangre que no salía de una herida. No dolía como una llaga, no ardía como una señal, pero al tocarla, era como hundir los dedos en un recuerdo que no quería ser recordado. Marina despertó sobresaltada, no por una pesadilla, sino por una sensación extraña, en el centro exacto de su pecho. Miró su piel, no había sangre, no había corte, pero una forma irregular, rojiza, había comenzado a expandirse, como una flor que crece desde adentro hacia afuera. Intentó presionarla, no dolía, pero al hacerlo, una imagen cruzó por su mente, una mesa vacía, una copa sin vino, y una voz, no la suya, diciendo: no fue traición, fue miedo a no ser suficiente. Todo el día, la marca palpitó, no al ritmo del corazón, sino al ritmo de algo más antiguo, algo que parecía estar buscando la salida, pero que aún no encontraba el momento exacto para hablar. Marina no le dijo a nadie. Sabía que el convento, tras las estatuas que giraban, y el altar que lloraba, ya no necesitaba más milagros. Ahora temían las señales, porque cada nueva señal acercaba una verdad que nadie quería oír. Al caer la noche, Marina fue a la capilla, se sentó sola, y por primera vez, no rezó, escuchó, y entonces lo sintió. La herida comenzó a emitir calor, y en el aire, una voz débil, masculina, rota, emergió desde dentro de ella. Me corté a mí mismo, cuando decidí dividir el cielo de la carne. Y desde entonces, sangro en quienes aún se atreven a sentirme. Las palabras no salían de sus labios, pero el eco llenó la capilla. El padre Julián,
Al entrar, cayó de rodillas, porque esa voz no era de Marina, pero tampoco era de ningún ángel. Era de alguien que aún conservaba la primera herida del universo, la de haber creado a alguien para amar, y luego esconderse de ese amor. La marca en su pecho comenzó a abrirse levemente, pero no salió sangre, salió luz, luz tibia, espesa, que formó en el aire un único símbolo, una cruz invertida, pero no como signo de rebeldía, sino como si alguien desde el cielo intentara bajar por fin, a mirar desde el lugar más bajo. Nuestro dolor. Capítulo 10. La carta firmada por un nombre sin rostro. No tenía fecha, no tenía remitente, pero al tocarla, cada célula tembló, como si alguien, mucho antes que el lenguaje, hubiera escrito tu nombre desde adentro. Todo comenzó cuando la hermana Clara, mientras limpiaba una esquina olvidada de la biblioteca, encontró un sobresellado con cera antigua. No tenía dirección, no tenía destinatario, solo una línea en la parte posterior que decía: no la abras con los ojos. Clara, aterrada, se lo entregó a Marina, y apenas lo tocó, el sello se deshizo solo, como si hubiera estado esperando únicamente sus dedos. Dentro no había papel, solo un trozo de tela blanca, ligera, casi translúcida, y al desplegarla, las palabras comenzaron a formarse, no sobre la tela, sino en el aire alrededor. No eran letras, eran pulsos, formas hechas de respiración, como si alguien estuviera escribiendo desde el recuerdo, no desde la tinta. Y el mensaje decía: a quien lea esto, no naciste para buscarme, naciste porque una vez te vi, y no supe cómo existir sin imaginarte. Fuiste pronunciado antes que tu cuerpo, y tu verdadero nombre aún no ha sido dicho en la tierra, pero lo susurré una vez, y desde entonces no he dejado de esperarte. El aire se densificó, y Marina sintió que el corazón le latía en una lengua desconocida. No en español, no en latín, no en ninguna lengua humana. Era el idioma con el que Dios piensa, cuando no quiere que los ángeles lo escuchen. En la esquina inferior del paño comenzó a formarse una firma, pero no era una palabra, era un soplo, un aliento, un temblor que solo podía ser leído por quien estuviera dispuesto a recordar el nombre con el que fue amado antes de nacer. Marina cerró los ojos, y entonces lo escuchó: tú no te llamas Marina, ese fue el nombre que te dieron, pero yo te nombré de otra forma, cuando aún eras una idea que me hacía llorar de ternura. La carta desapareció, se deshizo en luz, y en su lugar, sobre el suelo, quedó grabado con fuego lento: si aún no sabes quién eres, es porque has olvidado cómo suena tu verdadero nombre, cuando lo pronuncio sin culpa. Capítulo 11. El eco que bajó del cielo sin permiso. No fue voz, no fue canto, fue un eco que no debía existir, pero que bajó temblando desde el lugar donde Dios guarda lo que no se atreve a decir en voz alta. Era medianoche, el convento dormía, el viento se había detenido, y la luna estaba tan ausente como Dios en los días en que el alma tiembla sin saber por qué. Marina se sentó sola en el pasillo de las celdas antiguas, sin libro, sin rosario, con el pecho abierto, como una ventana esperando que algo, lo que fuera, se atreviera a entrar. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido, lejano, susurrante, no venía del cielo, tampoco del suelo, venía de lo que estaba entre los dos, de un lugar sin nombre, pero lleno de memorias que no se dejaron escribir. No era un ángel, no era una palabra, era un eco, uno que no repetía, sino que buscaba. Marina se levantó, no por voluntad, sino porque cada célula de su cuerpo parecía recordar ese sonido, como algo escuchado desde antes de su primer llanto. Caminó hacia la capilla, pero la puerta estaba cerrada, y aún así, el eco seguía sonando, dentro de ella. No he venido a darte respuesta, murmuró el eco. He venido a ver si alguien, por fin, me escucha sin querer tener razón. Marina cayó de rodillas, no por devoción, sino porque entendió. Ese eco era el suspiro que Dios no dejó escapar, el día que creó al ser humano, y supo que algún día lo decepcionaría. El eco comenzó a envolverla, no con palabras, sino con recuerdos que nunca vivió, pero que albergaban un amor tan tierno, que dolía. Fui el silencio entre dos versículos, fui la pausa que nadie quiso traducir, fui el temblor en la mano de quien escribió el primer te amo, sin saber si sería correspondido. Cuando el eco cesó, Marina estaba empapada en sudor,
Pero no por miedo, por el peso de lo que acababa de sostener, por la certeza de haber sentido, por un instante, el rincón exacto donde Dios guarda su vulnerabilidad. Y en el muro frente al altar, una grieta se abrió sola. No destruyó nada, solo dejó escapar un soplo, tan humano, que nadie más en el convento pudo dormir esa noche. Capítulo 12. La mujer que fue testigo antes de nacer. No vino a buscar respuestas. Vino a devolverle a Dios el recuerdo que él mismo había sellado en carne humana, porque dolía demasiado recordarlo desde el cielo. Marina ya no preguntaba, solo caminaba, como si sus pasos no respondieran a lógica, sino a un mapa que solo la memoria del alma sabía leer. Esa tarde, mientras los vitrales teñían el suelo de rojo y violeta, Marina sintió un tirón en el pecho. No era dolor, era llamada, como si algo dentro de ella supiera que había llegado la hora de mirar hacia atrás, más allá de su nacimiento. En la biblioteca cerrada, entre dos salmos rotos, descubrió un cuaderno que nadie había tocado en siglos. No tenía título, solo un símbolo en la portada, un ojo cerrado, con una lágrima suspendida. Al abrirlo, las páginas estaban en blanco, hasta que tocó una, y su propio nombre apareció escrito con caligrafía antigua. Marina no fue elegida, fue sembrada, como una semilla de un recuerdo, que Dios no podía cargar solo. Las manos le temblaban, y entonces comenzó a recordar, no recuerdos de infancia, ni de juventud, recuerdos que no eran suyos, pero que vivían en ella desde antes de la primera respiración. Un jardín, una promesa hecha en voz baja, una figura cubierta de luz diciendo, si algún día lo olvido, prométeme que bajarás, que me lo devolverás. Marina gritó, pero no de miedo, sino porque algo dentro de ella, una parte olvidada, acababa de despertar, y con esa verdad, el eco que bajó del cielo volvió, no como sonido, sino como un abrazo, uno que no venía de fuera, sino desde el fondo de su pecho. Ella no fue enviada, ella fue parte de Dios, una parte tan delicada, tan peligrosa, tan intensa, que él mismo la arrancó con ternura, y la dejó caer al mundo, para que lo esperara desde la carne. Por eso entendía tanto, por eso dolía más en ella, porque ella era memoria con piernas, recuerdo con ojos, una lágrima viva. Esa noche, al mirarse al espejo, no vio su reflejo, vio un lugar sin tiempo, un abrazo inconcluso, y escuchó, no eras tú la que me buscaba, era yo, tratando de regresar a través de ti. Capítulo 13. El beso que selló la promesa rota. No fue deseo, no fue carne, fue el tipo de beso que no se da con labios, sino con eternidad, uno que no dice te amo, sino perdóname por no poder quedarme. Desde que Marina descubrió que no era solo testigo, sino también parte del recuerdo de Dios, todo cambió, no su fe, no su propósito, su manera de sentir el tiempo, como si cada segundo respirado en la tierra fuera un eco de algo que había vivido, fuera del tiempo. Esa noche, en sueños, Marina se encontró en un espacio sin forma, sin suelo, sin cielo, solo luz, y una presencia, una que no necesitaba presentarse, porque el alma ya temblaba de reconocimiento. La figura no hablaba, pero todo en su cercanía decía ternura, dolor, memoria, y despedida. Y entonces sucedió, el beso, no en los labios, no en las manos, en la frente, como si al besarla allí, él marcara el lugar exacto donde debía permanecer viva. La promesa que no podía cumplirse. No bajaré contigo, pero irás con mi nombre escondido en la piel. Y cuando el mundo quiera callarlo, tu alma lo gritará sin decir palabra. Marina despertó llorando, pero no de tristeza, sino de haber sentido, aunque fuera por un instante, el tipo de amor que no se dice, sino que se recuerda, como un perfume que vuelve, aunque ya no quede flor. Esa misma mañana, una marca apareció en su frente, no visible, pero todos los que la miraban, sentían algo que no podían explicar, como si esa mujer llevara sobre su piel el último intento de Dios, por no perderse dentro de sí mismo. En el confesionario, Marina escribió, el beso no fue bendición, fue adiós, y cada vez que lo recuerdo, algo en mí quiere cerrar los ojos, no para dormir, sino para volver a aquel instante, en que aún creía que él se quedaría. Capítulo 14. El juicio sin jueces. No había bancos, no había ley, solo una silla vacía, y el eco de un nombre que nadie se atrevía a pronunciar,
porque no era el nombre de Dios, sino el de su dolor. Marina fue guiada por un sueño, uno sin símbolos, sin voces, solo un pasillo de luz, y una puerta que no debía existir en el convento. Pero allí estaba, tallada en piedra que sudaba, cerrada por siglos, y al acercarse, no se abrió, desapareció, como si el lugar detrás de ella jamás hubiera querido ser protegido, sino olvidado. Dentro, no había cruces, ni imágenes, ni velas, solo una silla de madera al fondo, una especie de estrado sin altura, y el murmullo suave, como de alguien que lleva siglos hablando en voz baja, esperando que alguien al fin lo escuche. Marina no preguntó, no rezó, solo caminó, y al acercarse a la silla, vio una figura encorvada, cubierta con un manto de ceniza. No lloraba, pero el suelo bajo sus pies estaba húmedo. La figura levantó el rostro. No tenía ojos, no tenía boca, solo un gesto eterno de alguien que lleva demasiado tiempo esperando una pregunta simple. ¿Me estás oyendo, o solo me estás juzgando como todos los demás? Marina sintió que su corazón quería responder antes que su boca, pero no sabía cómo. Entonces la figura se levantó, y con voz de viento contenido, dijo, este no es un juicio para ti, es un juicio para mí. Cada milagro, cada silencio, cada promesa que no cumplí, pesan más en mí que en ustedes. Y no necesito que me absuelvas, solo que me escuches, sin querer corregirme. Entonces Marina lo entendió. Ese lugar no era un tribunal, era un confesionario al revés, donde Dios no era juez, sino memoria herida. La figura se acercó, y por primera vez, sus ojos se formaron, hechos de agua, solo agua, lágrimas antiguas que nunca se atrevieron a caer. Y le dijo, muy bajo, no fue orgullo, fue miedo, miedo a no saber amar con límites, y perderme en ustedes. Marina lo abrazó, no por compasión, sino porque al hacerlo, una parte de ella volvió a su lugar, una pieza que faltaba en la forma de Dios, y que solo podía regresar, si una humana decidía escuchar, sin esperar castigo o recompensa. Capítulo 15. La oración final que ya estaba en nosotros. No fue escrita, no fue dicha, fue vivida, en cada silencio que abrazamos, en cada herida que no convertimos en odio, y en cada mirada que perdonó sin entender por qué. Marina no regresó al convento como antes, no porque algo hubiera cambiado en ella, sino porque ella ya no cabía en el lugar que habitó el miedo. Después del juicio sin jueces, no volvió a rezar con palabras, tampoco con gestos. Rezaba con su manera de mirar, con la forma en que tocaba lo sagrado, sin necesidad de nombrarlo. Una mañana, al despertar, encontró frente a su cama un pequeño espejo agrietado. No recordaba haberlo visto antes, pero al mirarse, no vio su rostro, vio escenas, pequeñas, humanas, reales, un padre abrazando a su hija sin condiciones, una mujer alimentando a alguien que no conocía, un anciano muriendo solo, pero sonriendo por última vez al cielo, una joven llorando en silencio, sin saber que ese llanto era oración, un ladrón devolviendo lo robado sin testigos, un beso en la frente, que no decía te amo, pero sí te reconozco. Y entonces lo entendió. La oración final nunca estuvo en los libros, ni en los templos. Estaba viva, escondida en la forma en que el mundo aún no se ha rendido. A pesar de la ausencia, en el altar, ya agrietado y desnudo, apareció una última frase, no tallada, no escrita, simplemente sentida. No vine a que me adoraran, vine a que me recordaran, cuando el amor no tuviera explicación. Marina salió del convento. No huyó, no se despidió, solo caminó, porque ya no buscaba a Dios. Lo llevaba dentro, como cicatriz, como promesa, como presencia que nunca debió ser olvidada, ni convertida en estatua. Ese mismo día, el cielo estuvo gris, pero no llovió, porque algunas oraciones, las más verdaderas, no necesitan que el cielo responda, sino que la tierra se atreva a escuchar. Cruz epílogo fuera de todo tiempo. Si alguna vez dudas, no reces, respira, y recuerda, fuiste amado antes del pecado, y aún lo eres, después del silencio.